porque de verdad que nadie quiere estar enfermo y sin saber por qué o para qué. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué yo? Lo que vamos a dilucidar esta tarde, más que es una charla que interactuamos, vamos a interactuar todos, donde quisiera que al final, para darle corrido a la charla en sí, al final ustedes vayan anotando las preguntas y me las hacen, nos las van haciendo la doctora y a mí, con mucho gusto. Yo soy Gustavo de Vivero, médico anestesiólogo. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano, de la misma universidad en varias ramas de la medicina, como es la anestesiología y luego la anestesiología pediátrica. Hace unos 30 años me ubiqué acá en la ciudad de Cali como tal, como anestesiólogo. Quiero contarle un poco de mí para que ustedes también entiendan de por qué precisamente nosotros los médicos también nos preocupamos cuando caemos en, yo no llamo en desgracia, sino en procesos de salud alterados. Entonces esta parte quiero compartirla con ustedes para que comprendan un poco también de cómo recurrimos precisamente a las personas que nos puedan ayudar y si es un profesional de la salud, ¿por qué no? Por esos azares del destino, pues tuve un padecimiento pulmonar del cual fue grave, tenaz. Como egresado de la UNAM, aquí en Colombia, me hicieron el diagnóstico y todo, pero uno dice, mi escuela de cuna es mucho mejor. Y corrí a México y me dijeron lo mismo. La medicina, realmente nuestra medicina alopática es la misma. Pero hay muchas formas de medicina integrativa que nos puede ayudar, medicina alternativa y todo eso, como son los nutracéuticos. Entonces, quiero ahora sí entrar en el tema. Déjenme compartirles la pantalla para, para compartirles el tema. Sí lo alcanzan a ver allí, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Sí, Entonces, doctor. unidos es la doctora María Estela y ustedes mismos. Nos unimos precisamente para construir este viaje del paciente diabético que de pronto ustedes pueden estar sufriéndolos o de pronto un familiar ah, que esté en la misma situación, pero bueno, vamos a dilucidar. No quiero entrar en profundidades médicas como qué es lo que está pasando dentro de las células, pero sí por lo menos entrar en detalles que ustedes puedan en un léxico, en un lenguaje muy comprensible. Porque igual preguntarles a cada uno de qué se dedica, aquí nos dedicamos mucho tiempo. Entonces, sean bienvenidos. Pero, ¿qué es la diabetes en sí entonces? La diabetes es una alteración, no es más que una alteración de la insulina. La insulina es una hormona o una sustancia que es liberada por el páncreas, las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas, cuando hay un estímulo para que ésta se produzca. El estímulo generalmente está dado o principalmente está dado por carbohidratos. El carbohidrato al final de cuentas es un azúcar. Al ingreso de esa azúcar en la sangre, inicia el estímulo de la producción de insulina. La insulina también es el responsable del ingreso del azúcar ya directamente en cada órgano, en cada célula, para que ésta se produzca lo que nosotros necesitamos como tal para vivir, que es la energía. En el hígado es el principal órgano que necesita de ese azúcar. Por lo tanto, de la misma manera necesita de la insulina para que ésta pueda ingresar al hígado y hacer el efecto
que el hígado necesita para metabolizar todo lo que nos esté alterando en el organismo. El hígado es el encargado de la detoxificación, de la limpieza, mejor dicho, es el que saca todos los tóxicos del organismo y es eliminado pues a través de la sangre, a través de la bilis y ahí pasa al sistema digestivo. Todos estos órganos tenemos que tenerlos sanos para poder que funcionen de forma coordinada. Digamos, sano el riñón para que le ayude al hígado en la eliminación de esos tóxicos y evitar que al final de cuentas nuestras células se vayan empantanando y evitando que se dañen. Más adelante les voy a presentar una slide donde les voy a poner claramente cómo es una célula sana, cómo es una célula contaminada. Y en el tejido graso también nosotros necesitamos de esa insulina para que esa energía, o sea, esa sustancia que más adelante nos va a servir de energía, sea almacenada. El organismo es muy sabio y siempre quiere guardar, guardar y guardar para cuando la necesitemos en caso de crisis. Y generalmente nunca el organismo entra en crisis. ¿Y qué entonces va pasando cuando se va almacenando en los tejidos adiposos, en la grasa? Pues ya ustedes saben qué pasa. Una de las grandes es la obesidad. Y esto tampoco es bueno porque la obesidad, como verán más adelante, hace parte de lo que es un proceso inflamatorio persistente crónico. Nosotros conocemos ahí conocidos dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es esa que les mencionaba cuando el páncreas, entonces, que es el que la produce, deja de hacerlo por principalmente hay una condición hereditaria o genética, o cuando es el páncreas está lesionado por sustancias tóxicas externas, lo que más adelante también vamos a ver lo que se llama epigenética. Aquí hay un dato interesante en el último Premio Nobel de Medicina del 2018. Cambió esta hipótesis de que las partes de la diabetes, así como el cáncer, eran el 90% venían de la familia o genético. Estos premios Nobel de Medicina cambiaron esta hipótesis y realmente en qué sentido, donde se dan cuenta que las lesiones, tanto el cáncer como la diabetes, son producidas directamente por lesiones directas del páncreas, pero secundario a lo que nos rodea. Y lo que nos rodea están principalmente el virus, las bacterias, los hongos que dañan entonces esta parte. Y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la gran mayoría de la diabetes. Generalmente son malos hábitos alimenticios que tenemos y disminuye la producción de insulina por el páncreas, pero por estímulo externo. O sea, cuando esa insulina es muy alta porque no admite en los tejidos periféricos, le da una orden al páncreas para que no siga produciendo insulina. Y esto hace que entonces en la sangre el azúcar aumente y es lo que se llama hiperglicemia y al final termine en lo que estamos tratando, que es la diabetes. Como ya les dije, es la más común. Los síntomas de la diabetes generalmente, y ustedes algunos que tengan estos problemas, podrán haberse dado cuenta. Polidipsia es un aumento de la cantidad de ingesta de líquidos. Como ingiere mucho líquido, de igual manera el riñón está para que elimine más, entonces produce mayor cantidad de idas a orinar, de veces de ir a orinar. Y precisamente por complicación mayor del azúcar aumentada en la sangre, produce visión borrosa, produce fatiga, porque la fatiga está dada porque no le entra suficiente nutrientes a la célula para producir energía. Y como el azúcar está tan alto, uno de los síntomas que produce el dolor de cabeza. Esto realmente nosotros siempre lo tratamos, los síntomas son específicos y eso es lo que se va a tratar. Otro de los síntomas es ese mal aliento que se adquiere como fruta dañada.
náusea, vómito, resequedad de la boca, precisamente por la gran cantidad de agua que requiere para que se distribuya el, el azúcar en la sangre. Y lo mismo, la debilidad, la desorientación. Y ya son pasos cuando ya el azúcar está muy alta. Esa parte de desorientación cerebral es cuando el azúcar está demasiado alta. El dolor abdominal está dado por la falta de oxigenación del sistema digestivo, en este caso el intestino delgado y el intestino grueso, por falta de lo mismo, porque la diabetes cuando está, o el azúcar cuando está en niveles altos produce una vasoconstricción periférica y uno de los órganos alterados es el sistema digestivo. Y vaya que cuando ya la concentración de azúcar está muy alta, donde ya produce cuerpos cetónicos en ese metabolismo, va a producir entonces un coma, lo que se llama un coma diabético. Hay factores predisponentes en la diabetes que le llamamos epigenética, es lo que nos rodea, no solamente esa parte genética que ya le había mencionado, sino todo lo que nos rodea, qué comemos, con qué nos alimentamos, qué tipo de alimentación es. Y la diabetes tiene una característica, si la alteración está dada por los carbohidratos, ese paciente va a tener más gusto y deseo por los carbohidratos. Llámese carbohidratos todas las sustancias que producen fácil el azúcar, que es lo que hay unos receptores en el organismo, sobre todo cerebrales, que produzcan ese aumento en el deseo de comer dulces, de comer carbohidratos. Y ese es lo difícil que se hace el manejo de la diabetes, porque lo primero que uno indica al diabético es eso, tratar de controlar ese consumo de alimentos que produzcan mucha azúcar, como son los carbohidratos. Y es difícil porque es parte directa del sistema nervioso central. Otra de las causas que produce es el estrés y todo esto. Y mire que a nivel mundial ocupa nuestra llamada diabetes mellitus, ocupa el segundo puesto. Pero, ¿qué ocupa a nivel mundial el primer puesto? Son las enfermedades cardiovasculares. Pero ahí va otro tema en cuanto a la producción de esas enfermedades cardiovasculares, que precisamente es secundario a problemas de diabetes, están casi juntos. Generalmente cuando se produce la muerte o algo, qué lo hizo que la causa de muerte? Paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. ¿Pero qué lo llevó a ese paro cardiorrespiratorio? Las consecuencias o complicaciones de esa diabetes. Y otra de las causas más grandes también que tenemos el problema es de la obesidad. La obesidad es un riesgo alto en adquirir esta diabetes y conduce a la enfermedad, a la muerte y a la enfermedad. ¿Qué lo produce? La obesidad, la presión alta. Y hay cosas que además de esa epigenética, de lo que nosotros nos malalimentamos, por ese nivel alto que siempre estamos adquiriendo del azúcar, está también en los hábitos de tóxicos, como es el tabaco, como es el alcohol y todo eso. Eso hace que esta parte de la diabetes incremente las complicaciones. Y no menos el colesterol alto, porque precisamente una de las alimentaciones que está dada por esos aceites tipo trans hace que el colesterol aumente de forma exagerada y como ya les decía, la obesidad también incluida dentro de los factores predisponentes a adquirir esa diabetes, son congruentes. Está siempre dado el uno con el otro, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la obesidad. Esta es la misma parte de lo que les hablaba de la epigenética. ¿Y esto qué es? Toda esta situación que ya les vengo mencionando es lo que va a contribuir a producir ese estrés oxidativo de la célula. Cuando la célula empieza a producir, por esa mala alimentación, todo lo que rodeamos, empieza a producir mayor estrés oxidativo. ¿Qué es lo que hace que una célula se oxide? Precisamente se daña esa mitocondria y empieza a contaminar lo que le rodea a la célula porque el organismo está produciendo más estrés oxidativo incapaz de ser eliminado. Pero tenemos que tener en cuenta
una sustancia que nos hace que ese estrés oxidativo o lo que se llaman radicales libres para evitar que nos dañe nuestras células y termine al final de cuentas en lo que se llama una fatiga mitocondrial. Y esa fatiga mitocondrial terminan en procesos neurodegenerativos, ya no una diabetes, sino también en otro tipo de enfermedades como estas, las neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmune está involucrado tanto en la diabetes como en estas enfermedades que ocasionan más lesión a la célula. Y es allí que como ese sistema inmune no solamente no está fuerte, sino eh, lado, hace que no re como si fuera una célula. Lo que les había dicho, la obesidad y la infección bacteriana. Esa cantidad de azúcar exagerada en sangre hace que estas infecciones bacterianas sean muy frecuentes. De ahí donde vienen los procesos, además de lo que se llama un pie diabético, que es ese pie donde la circulación está deteriorada. Como no hay circulación suficiente, empieza ese caldo de cultivo tan alto en la concentración de azúcar, que es fácil presa de las infecciones bacterianas y es lo que hace que sobrevengan la sepsis y la muerte en el paciente. Y pues aquí hablándoles un poco lo que se llaman los estimuladores crónicos, estos se llaman de la parte inmunitaria, lo que son los TH2, que son los que en sí producen enfermedades, como ya les dije, las autoinmunes y las enfermedades ya producidas secundariamente a esa producción de anticuerpos. En todo proceso inflamatorio hay una tormenta de citoquinas o hay una producción de citoquinas. Cuando estas citoquinas siempre se habla de que está en cualquier inflamación, pero cuando es crónica y persistente dañan todos los órganos. Y esta es una de las causas secundarias del daño en las células pancreáticas que producen la insulina. Y vaya que nuestra farmacia empieza uno a ver y tómese uno, toma otra cosa, tómese más y eso lo que está haciendo es empantanando más e intoxicando más el hígado. El hígado se vuelve incapaz entonces de eliminar tanto tóxico que hace que la misma célula se vaya dañando. Entonces siempre vemos, en la diabetes tenemos que ver lo que es un tratamiento integral. Por eso está aquí la doctora, porque nos acompañe en esa parte psíquica, en esa parte mental que produce un paciente en diabético. Entonces es realmente un tratamiento multimodal, como ya le vengo diciendo, la detoxificación, la interacción psicosocial, la psicoterapia y hay muchas cosas que nos ayudan a nuestro propio mejoramiento es la dieta y la nutracéutica. La nutracéutica está considerada como una de las mejores formas de tratamiento en cuanto a la diabetes. ¿Por qué? Porque la nutracéutica se trata de productos naturales que vienen a hacer el mejor efecto sin daño en otros órganos. Por eso la farmacia, como la ley anterior, se dieron cuenta que produce más daño. Dentro de esta parte del tratamiento integral y la dieta, hay muchas que se mencionan como la dieta mediterránea de la parte vegetariana o de vegetariano. Pueden dar daño en cualquiera de las células y de los órganos para que nos afecta. Y el gluten siempre se ha considerado como uno de los procesos más inflamatorios que hay. Todas las células se inflaman. Otra de las que hay que tener en cuenta en la dieta es aquellos aceites libres de grasas trans, dados como los aceites monoinsaturados. ¿Cuáles son? Los aceites de oliva, pero
se trata en lo posible de que sean en prensa en frío, que tengan menos producción de lesiones. Y una de las sustancias que hace más de 30 años, específicamente unos 43 años, fue investigada y una parte es espectacular en la formación que hace parte de la formación de lo que nos va a hacer esa limpieza y desintoxicación en el organismo, y es el aminoácido no esencial cisteína. Esto es un acetilado, o sea, lo que hace la cisteína, pero ya acetilada, es fluidificar la mucosa del pulmonar, todas las mucosas. Pero esta parte es ya no natural, sino en el laboratorio, porque para poder acetilar la cisteína se trata en su núcleo de nitrógeno, acetilarla, pero para que produzca esa fluidifiquez del pulmón. De allí se conoció y es muy útil en la parte de desintoxicación. Es más, el mejor aminoácido para evitar o desintoxicar el hígado por el acetaminofén, o lo que se llama el DOLE, que hay una toxicidad muy alta, se utiliza precisamente la cisteína, pero acetilada. Y ya unido con la glicina y el ácido glutámico forman un sustrato que se llama glutatión. El glutatión es un tripéptido formado precisamente, como ya les dije, de la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Aquí lo tenemos y produce estas cuatro funciones maravillosas. La parte inmunológica, que tiene mucho que ver con las lesiones del páncreas, lo modula y hace que al modularlo reconozca entonces las células propias y no va a hacer efecto en esas enfermedades autoinmunes. Si la deficiencia de glutatión está dada en más de 170 enfermedades, asimismo, cuando esa concentración de glutatión está en un nivel suficientemente alto, va a revertir todas esas 170 enfermedades. Por lo menos le va a frenar el proceso de degeneración de esas enfermedades a que sean más agresivas. Y la función que ya les estoy mencionando ayuda mucho, la desintoxicante. Produce A ver, energía Cookie, y es uno de los déjelo. mejores Venga para antioxidantes. acá. Venga, venga, venga. Eh, El glutatión, reconocido como tal, eh, lo podemos ubicar en más de 170.000, 150.000 artículos, menciona aquí, pero de verdad que hay más de 250.000 artículos médicos y científicos publicados. El PubMed, ¿qué es? Es nuestra biblioteca, nuestra librería nacional más grande a nivel mundial de artículos científicos médicos. Un poco de ver qué es lo que hace el glutatión en el trillón de células que nosotros tenemos. ¿Esto qué significa? Que no solamente va a hacer efecto en una sola célula como es el páncreas, no, es en todo el organismo. Así son beneficiados el sistema nervioso central, asimismo el sistema digestivo y todo eso. ¿Por qué? Porque viniendo de la cisteína, que es un sustrato natural, va a producirse dentro de nuestro organismo como una sustancia totalmente natural. Y esto hace que se produzca la respiración entonces celular de mejor manera. Es como en una fábrica. Llega la materia orgánica, el oxígeno, el agua, y produce entonces energía y libera como sustratos que ya no nos sirven el CO2 y el agua, pero ya degradada. Lo que va a hacer entonces dentro de la mitocondria a producir energía es lo mismo que pasa como la fábrica interna nuestra. A través de la materia orgánica o lo que es la alimentación, el oxígeno y el agua, va a producir entonces dióxido de carbono que son eliminados, pero si eso a nivel celular no es eliminado por glutatión, esa célula va a funcionar mal. Y lo que hace es así, protegernos de los agresores, como son los virus, como son las bacterias, como son los hongos. Y tiene que haber un nivel, un equilibrio entre lo que es la producción de radicales libres y lo que son los antioxidantes que nos van a defender. Y mire que si no hay un control de esos radicales libres, las células se estresan
y al estresarse daña todo lo que es el material genético. Y el material genético dañado va a ser entonces transmitido de generación en generación. ¿Qué lo producen esos daños? Todo lo que nos rodea, el metabolismo por la comida chatarra, el fumar, la ionización, la polución ambiental, toda esa cantidad. Aquí quise mencionarles qué pasa con las células del diabético, sobre todo en el adipocito. Aquí hay algo interesante con una del Instituto Nadal. Nada tiene que ver con ese tenista español, pero bueno, este estudio donde precisamente ese adipocito se dan cuenta que tiene un receptor que lo va dañando y esto hace, se dieron cuenta en este estudio reciente que toda esa parte de la formación de los nuevos células grasas, que eso es lo que se llama un adipocito, tienen receptores insulinos resistentes a la insulina. Entonces lo que hace este adipocito es ir guardando y guardando, entonces la persona generalmente se vuelve obesa. Y se ha visto en niños obesos que no comen mucho y son obesos precisamente debido a estas células creadas. Y las células beta, como es en el páncreas, para la producción de insulina, lo que produce una hiperinsulinemia, o sea, aumento de la producción de insulina porque está viendo que el ser está necesitando más energía. Si no come, está necesitando más energía. Entonces se hace un bloqueo entre lo que es el estímulo del páncreas para que produzca insulina y el nivel alto de azúcar. El daño cromosómico, este es para mostrarles a ustedes la parte de lo que hace precisamente un nivel alto de azúcar constantemente y puede producir entonces esta lesión del páncreas. Y la falla precisamente en la producción del mismo cuando se necesita. Esta es la parte genética que les había hablado. Miren lo que pasa cuando esa célula está funcionando alterada. Esto hace que la célula alterada se vaya contaminando y si no hay una sustancia que sea capaz de ir eliminando esos tóxicos y eliminándolo a través del riñón, a través del sudor, a través del pulmón, se convierte en una célula enferma y una célula enferma produce esas 170 enfermedades que ya les mencioné. Y qué mejor que pues esta que vemos a la izquierda, una pecera con una producción de célula normal y qué mejor mantener esta linda matriz extracelular. Para que así precisamente un organismo suficiente es capaz de defendernos de lo que nos está atacando actualmente. Con un nivel de glutatión suficientemente alto, no solamente nos va a proteger de ciertas enfermedades secundarias a estos virus, a las bacterias y a los hongos. Es mejor tener previamente el órgano bien fuerte y defendido. ¿Qué pasa con el glutatión en las diferentes edades? Nosotros desde que nacemos en la parte de lactancia, en el primer año, se ha visto que esa cisteína es adquirida en el suero de la leche de la mamá. Hace que los niveles de cisteína mantengan suficientemente altos. Por eso estos niños que han sido alimentados con leche materna tienen menos problemas de enfermedades más adelante. Pero a la medida que empiezan la edad, a partir de los 30 años, ese glutatión empieza a bajar. Y mire qué es lo que pasa precisamente cuando ya rebasamos los 50 años. Esos niveles de glutatión empiezan a alterarse y es cuando sobrevienen aquellas enfermedades neurodegenerativas y las autoinmunes. ¿Cómo se suplementa entonces el glutatión? ¿Cómo aumentamos esos niveles? Los tenemos que tener a partir de la naturaleza para formar de forma natural ese glutatión. ¿De dónde vienen? De la carne, de los huevos, de la leche. Y la cuestión está en que como la cisteína es un aminoácido termolábil, es muy fácil que lo destruya el calor, entonces se tiene que proteger de ese calor y de los mismos ácidos gástricos.
de tal manera que tomado de la naturaleza es muy poco lo que nos va a llegar adentro del organismo para que se una con ese ácido glutámico y la glicina y formen entonces el glutatión. Entonces, hay otras situaciones que nosotros lo podemos llevar, como es ese donador de cisteína en una concentración bastante alta para, eh, para contrarrestar y formar ese glutatión y no pretender ser a través de los vegetales que se obtiene, como es el brócoli, tienes una cantidad suficientemente alta. Entonces, encontramos aquí en el inmunocal una forma suficientemente alta como donador de cisteína para formar ese glutatión. Aquí les mencionaba y los trae a colación en los premios Nobel de Medicina, del cual ellos revirtieron esa hipótesis de que las enfermedades, sobre todo el cáncer, eran más que 90% genéticas. No, ya ellos vieron que el cáncer era producido por la lesión de las células secundarias al contagio de un virus, una bacteria o un hongo. Entonces, es interesante precisamente todo esto. Y al final de cuentas, el paciente diabético es un estado realmente que nadie lo quiere vivir. ¿Quién quiere vivir un estado de esto cuando produce una ansiedad tan grande que además es lo que acaba el paciente, ¿no? Muchos no quieren ni enfrentarlo y mucho menos tratarlo. Generalmente en paciente complicado, es difícil de manejo porque cuando ya llegan precisamente a esa neuropatía diabética, a esas sobreinfecciones, al coma diabético, a la cetoacidosis diabética, hay una cantidad de patologías secundarias que, que acaban con la vida del paciente. Entonces, ¿a cuántas personas puedes conocer tú con estos problemas que precisamente puedes ayudarles sencillamente dándole a conocer lo que nosotros estamos haciendo aquí, compartiendo con ustedes la forma como mejorar su estado de la diabetes? ¿Y a cuántos entonces te podrías o podrías ayudarle? La verdad es que es un tema interesante y yo les agradezco mucho su atención. Y pues bueno, Marcia, por favor, la sala es tuya. Estoy al tanto de cualquier duda o pregunta que tenga. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por toda esta información tan valiosa que nos estás compartiendo hoy día. Para muchos aquí que a veces desconocen el fondo de su enfermedad o de lo que tienen, y olvidémonos que solamente sea la diabetes, ¿no? Sabemos que el doctor ahora está en una saga de Zooms donde estamos hablando de diferentes temas en forma constante. Solamente estén pendientes en qué fechas y qué días estamos haciendo esto. Muchas gracias, doctor, por hacernos toda la explicación. Es tan bueno saber de dónde viene la enfermedad, cómo se puede desarrollar y también al mismo tiempo saber que existe algo que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues, doctor, muchas gracias por darnos esta explicación. Y también ahora queremos presentarles a la doctora María Estela, que está por aquí, María Estela Martínez. Ella nos va a hablar también la otra parte de la enfermedad, la parte emocional, porque también involucra esto. Y muchas veces no lo sabemos. Entonces, la doctora María Estela nos va a hablar de esta parte que a lo mejor a ustedes les va a hacer mucho más sentido de dónde viene, ¿ok? Gracias, doctor. Y bienvenida, María Estela. Claro que sí, muy buenas tardes, mi nombre es María Estela y qué gusto de poder estar acá con ustedes, un público tan selecto. Los felicito por darse la oportunidad de escuchar esta valiosa información. En tan corto tiempo queremos solidarizarnos con cada uno de ustedes. Doctor, ¿es tan amable, me da hospedaje para poder compartir las diapositivas? Sí puedes, Estela, yo te hice Ah, coanfitrión. perfecto, perfecto, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla ya? ¿Sí? Sí se ve, sí. Perfecto, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias. La psicología del paciente con diabetes. En esta hora
se hace muy importante para cada uno de los que están aquí en la sala que padecen esta enfermedad tener un papel activo. ¿Por qué? Porque se hace necesario, importante para enfrentar cada una de las fases que la persona diabética está allí y sin darse cuenta tiene que pasar por fases como la negación, el negarse de que no está padeciendo esta enfermedad, el negarse de que tiene que tener cambios en todo aspecto. La negación, la rebeldía llega por otra parte. Llega también la depresión, llega también la negociación y llega también la aceptación. Estas son fases que el paciente diabético debe pasar inconscientemente. ¿Por qué lo digo inconscientemente? Porque no se está preparado para recibir ni enfrentar, como decía el doctor, con su valiosa explicación que nos dio referente a la diabetes. Y también el paciente debe tener un papel muy activo frente a los cambios. El ser humano, por lo regular, está renuente a los cambios. Nos negamos a los cambios. Y una persona diabética debe enfrentar cambios psicológicos, cambios físicos, cambios espirituales, cambios emocionales. Y es así como va a tener esas herramientas necesarias que la van a facultar para enfrentar y afrontar dicha enfermedad. Como decía el doctor, la estadística cada día sube, cada día nos alarmamos, ya hay niños, ya hay bebés con esta enfermedad, así de que se hace necesario esta parte. Ya lo había hablado y compartió el doctor que la diabetes es una enfermedad que afecta a la glándula del páncreas, ¿cierto? Es una glándula con múltiples funciones y entre ellas producir la insulina, que es una hormona que nos mantiene a todos en concentración la glucosa de la sangre. Ya esa parte la explicó el doctor. Nos interesa en esta parte, es la parte emocional. Así de que se hace muy necesario, permítame. Ya. Se hace necesario hacer una mirada desde lo psicológico. El estrés, la angustia, la depresión son trastornos que presentan un mayor suceso en la parte de la población que padece esta enfermedad. Todo problema en esta glándula indica que existe un trastorno a nivel emocional. Pero lástima mirarlo de esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué digo lástima? Porque la parte emocional en un diabético, una diabética ha sido ignorada. Esta enfermedad se enfrenta en su parte, como lo habló el doctor, pero la parte emocional es muy poco y es desconocido. Así que no pretendo en este momento, pues, alcanzar conclusiones muy definitivas, solamente generalizar, solamente sugerir que en su mayoría el problema de esta glándula del páncreas indica un trastorno a nivel emocional. ¿Pero qué hacemos con esa parte emocional? Una muy buena administración de las emociones, los deseos, la mente, va a ayudar en gran parte a superar dicha enfermedad. Es así como la persona que padece esta enfermedad es muy emotiva. A menudo tiene deseos, esos deseos bloqueados que no se cumplen, y es cuando llega un conocimiento de sí mismo, un conocimiento del entorno, un conocimiento de todo lo que le rodea y de todo lo que tiene que cambiar. En parte de sus emociones es quizás un tipo de persona servicial, es el tipo de persona que quiere que todos tengan un pedazo de pastel igual a ella, pero cuando ve que los demás quizás tienen un pedazo más grande que el de ella, se pone celosa. Entonces esa parte emotiva juega un papel muy importante.
la persona con esta enfermedad tiene muchas expectativas de cosas en la vida. No podemos decir pues de que esta enfermedad tiene una causa unicausal, no, es multicausal, o sea, son múltiples las formas, las causas que generan esta enfermedad. El llevar cargas pesadas, solo están buscando una causa a todo. Hay personas que se cargan con toda su situación familiar, emocional, más en estos tiempos en que estamos viviendo, y se convierte en una carga mental, en una carga espiritual, en una carga física, en una carga emocional, y es cuando estos deseos empiezan a ocultarse en su ser interno, ocultando tristezas, ocultando desilusiones, frustraciones, desilusiones, desengaños. Y la persona está enfrentando en sí la enfermedad, pero la parte emocional la está dejando a un lado. La falta de ternura, ese amor no satisfecho, quizás cuando estabas pequeño. Entonces, es así cuando se necesita una fuerte dosis de valentía para enfrentarla, tener esas herramientas necesarias, el saber administrar toda esa parte mental, esa parte de sus pensamientos, esa parte de sus sentimientos, de sus emociones. Y como casi no se presta atención a esa área, entonces eso va haciendo una carga más fuerte en el ser humano. Y todo viene a algo muy importante, al cambio dentro del ser. Y todo su entorno va a estar cambiando. Va a cambiar sus pensamientos, va a cambiar su lenguaje, va a cambiar sus acciones, sus motivaciones, sus intenciones, sus actitudes, sus sentimientos, y por ende el carácter y los hábitos estarán reflejados a causa de todo este cambio. Y máxime si no se tiene una familia comprensiva, una familia solidaria. En este espacio con el doctor Gustavo Viveros, lo que queremos es solidarizarnos, colocar un granito de arena para que la persona que esté aquí padeciendo esta enfermedad pueda avanzar de manera interna. El que desee estaré atendiendo el proceso psicológico para que pueda enfrentarla, pueda avanzarla, pueda reiniciar, pueda desarrollar un estilo de vida, enfrentarla con hábitos que pueden ser saludables para vivir, así tenga su enfermedad, pueda usted vivir esta situación. Llega el momento en que tiene que soltar esas cargas que ha venido trayendo del pasado, es darse tiempo para que puedan suceder esas cosas que tanto has controlado. La persona con este tipo de enfermedad es controladora, es manipuladora muchas veces, porque en sí pues está sufriendo la enfermedad y como que ve alrededor y como que los otros no lo están sufriendo, entonces en esa parte se pone controladora. Es necesario dejar esa creencia que la persona diabética piensa que quiere tener esa felicidad para los demás o quiere impedirlo, o muchas veces piensa arreglar la situación de todos los que están alrededor, y esto va cargando más fuertemente cada día el llevar esta enfermedad. Ahora bien, no necesariamente todos los que rodean al paciente diabético deben de lograr esos objetivos y esas metas que la paciente está exigiendo, porque muchas veces dice yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro y quiero que los demás también lo hagan, y cuando no se lleva a cabo, allí está la situación emocional afectando. Ahora, muchas veces estas personas vislumbran un futuro, pero les hace flaquear el presente porque el pasado no lo han soltado. Es hora de aceptar la realidad. Allí es donde se parte, aceptar esa realidad que se está viviendo. Muchas veces hay un desgaste en pensar lo que no ha podido solucionar, lo que no ha podido lograr, lo que quiere ver en otros y no se ha logrado. Allí hay un desgaste. Realmente la persona diabética es muy, muy emotiva. No disfruta lo que tiene en sus manos por estar mirando lo que aún no ha llegado.
Y eso le hace sentir mal, le hace sentir inferior, le hace sentir poca cosa. Además, cuando un niño sufre de diabetes es porque no ha sido reconocido, no se ha ubicado, no se le ha dado ese espacio que él quiere encontrar en su familia. Quizás a lo mejor en este momento no te has dado ese espacio en tu hogar, ese espacio como persona en reconocerse a sí mismo, porque parte de allí es reconocerse a sí mismo, encontrar ese cambio consigo mismo y con todo lo que le rodea. Podemos seguir aquí hablando muchísimo sobre este tema de la parte emocional, pero dejamos aquí. Muchísimas gracias y los dejo con Marcia. Muchas gracias por haber escuchado. Dios les bendiga. Muchas gracias, María E. Gracias por esta explicación. Sabemos que es muy importante tener las dos caras, las dos versiones también de la enfermedad, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, como ya lo había dicho hace un momento, pero es importante conocerlo. Ahora les quiero presentar, ¿el doctor quiere se decide algo más, doctor? Estoy a la expectativa de que alguien, si tiene alguna duda, que lo podamos compartir con mucho gusto. Una pregunta. Claro que sí. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento de preguntar. El doctor está disponible para responder las preguntas. Yo sé que a veces es muy difícil que te den información y que de pronto tú digas, pero pues también me quedan algunas cosas que no entiendo y en este momento es la oportunidad. Pueden hacerle las preguntas bien sea al doctor de Vivero o a la doctora María Estela, cada uno en que sienta que necesita saber algo. Hola, muy Yo buenas quiero noches, hacer... no sé si me escuchan. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, primeramente quiero agradecerles, soy Diana desde Ecuador. De antemano ha sido de mucha ayuda haber escuchado a los dos doctores. Dios les bendiga y por por dar ese tiempo para las personas que estamos enfrentando esa situación. En lo personal para mí ha sido y sigue siendo muy difícil. Recién tengo un mes, a mí me dio hace 3 meses el COVID, comencé a sentir un cambio, yo tenía bastante busto, bajé 2 tallas, mis piernas se comenzaron a enflaquecer un poco, o sea, fue un cambio completamente que en lo emocional, escuchando a la doctora Estela, de verdad, estoy muy de acuerdo con ella porque prácticamente yo estoy pasando por eso. Se me hace muy complicado, muy difícil, pero a la larga son los errores que uno comete en la vida. Yo soy decoradora de eventos, de fiestas, y mi vida siempre era un poco sedentaria, comer en la calle, todo lo que era chatarra. Mi mamá siempre me decía, te va a dar diabetes, te va a dar diabetes. Nunca me imaginé que me sucediera. Yo soy una persona muy sentimental, todo me afecta. Entonces, mi pregunta que tengo es la siguiente. Lo que es con respecto a la caída del cabello. Yo siempre he tenido poco cabello, pero ahora tengo un poco más la caída. Yo comencé a tomar hace 2 días vitamina DE. Yo quisiera saber si eso no me hace daño, porque estoy tomando una pastilla que se llama Glicenex de 850. Y mi otra pregunta es si esta pastilla o en sí la diabetes causa fuertes dolores musculares. Me duele lo que son, como se dice vulgarmente, la carne de las piernas, los músculos, me siento todo el tiempo cansada. A las 11 de la mañana es un cansancio que no quiero saber nada, de la nada me da depresión. Entonces, tengo un millón de preguntas, porque como decía la doctora Estela, esta enfermedad tiene para hablar de mucho, y de verdad que lo emocional me ha servido mucho. Entonces, mi pregunta es para usted, doctor Gustavo, lo que le acabo de decir. Muchísimas gracias. Sí, Diana. De hecho, de verdad que tienes una gama de situaciones que están combinadas, porque esa parte del dolor me dices que tuviste recientemente un contagio con el COVID. El COVID, mira, característicamente tiene, y no por llevarte a asustarte, pero ya yo tengo pacientes
que llevan 8 meses de haber sido contagiados y todavía están incapacitados, porque esa es una de las partes que hace el COVID cuando ingresa a la célula. Él no solamente se hace la réplica fuerte, sino que deja secuelas cualquiera que haya. Tengo pacientes que están directamente, que no pueden caminar por el dolor tan tenaz que produce. Y los produce lo que se llaman mialgias, o sea, dolores directamente en el músculo, y los incapacita. Esa parte depresiva está dada secundario a todo el proceso que estás viviendo. Porque es lo que yo le decía en la charla. ¿Quién se va a sentir bien con tanta carga de enfermedades que uno no puede hacer? O sea, si uno, a veces el COVID precisamente cuando está en su fase tercera de la respiratoria, hasta el aire le falta porque es así, él lesiona los pulmones y no le falta el aire. Y ahí empiezan los otros procesos. Como no le llega suficiente oxígeno, va lesionando otras células. El músculo necesita moverse, contraerse y distenderse, pero no le llega oxígeno porque los pulmones fueron dañados. Está bien lo de la vitamina D y nosotros que estamos en el Ecuador, en la línea ecuatorial, recibimos más sol que los otros, que las demás personas en otras áreas del mundo. Pero siempre necesita tomar vitamina D no sola. Hay que alimentarle una, es la mejor que nosotros recibimos es del sol. Por lo menos en un horario del cual no nos vamos a quemar, pero sí a recibir suficiente sol. Hay una forma de cómo ver la cantidad de si está suficiente o no. Y se llama la vitamina D3,25 hidroxi. Eso se hace en la sangre. Si está por debajo, normalmente yo como médico funcional siempre recomiendo tenerla por sobre 60. Normalmente la hacen uno en los laboratorios, a pesar de estar aquí en el Ecuador, la encontramos en 30 y el laboratorio te dice, entre 30 y 80 es normal. Listo, como está en 30, está bien. No, está bajita. Te aseguro que ese estado que tú tienes de depresión y todo eso, tiene que tener mucho con la vitamina D a pesar de que la estés tomando. Hay que tener en cuidado cómo se toma, en qué cantidades y siempre yo la recomiendo aunado con otra vitamina que es la vitamina K, para que en el hígado se forme un proceso enzimático para que pueda subirse mucho mejor. Y la vitamina D hay que mantenerla arriba, como ya te dije, arriba de 60. La falta de vitamina D por debajo de 30 produce esos estados de depresión. Y lo que es la caída del El cabello, cabello está doctor. dada también por lo mismo, la falta de vitaminas. Y hay una cosa interesante en este caso, que lo hace el glutatión. Por falta de glutatión, todos esos antioxidantes, la vitamina D es un antioxidante que el organismo necesita, la vitamina C, el ácido alfa-lipoico, la vitamina E que también estás tomando. Te aseguro que también debes tener ese glutatión muy bajito. La falta de glutatión, la deficiencia de glutatión produce que estos antioxidantes no funcionen bien y se refleja en eso. Las uñas se cuartean, se forman blancas, se cae el cabello, le sale a uno la piel descama más frecuentemente y todo eso son secundarios, casi no a la vitamina que le haga falta, sino a la falta de glutatión. Y por eso yo les mencionaba que la mejor forma de cómo obtener, no solamente por la alimentación, sino ese donador de cisteína que es el que te hace que te eleve sustancialmente para que se forme el glutatión dentro de nuestro organismo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Con gusto. Aquí, doctor, tenemos otra pregunta en el chat público y nos preguntan que en qué alimentos podemos ingerir el glutatión. Sí, yo les mencionaba en la charla que hay varios, hay muchos. Está el principal, donde se extrae la cisteína, que es natural, es el suero de la leche de los bovinos.
Yo les mencionaba que esto viene de la investigación que hicieron de cuando uno se amamanta recién nacido. La mamá tiene en el humano, 1 gramo de leche tiene 38 miligramos de cisteína. Pero ¿de dónde lo vamos a tener si la mamá no puede producir más de 1 año? Y para darle cisteína al mundo se requirió la cantidad de sustrato de cisteína, y la otra que se conseguía era en la leche de los bovinos. Sin embargo, la leche de los bovinos, un gramo de leche de bovino tiene 7 miligramos de cisteína. Entonces, lo que hicieron estos investigadores de cisteína fue humanizar esa leche de bovino. Humanizarla y llevarla a los niveles de la concentración de la mamá, o sea, a 35, 38 miligramos. Y esa es una investigación extraordinaria que hicieron en el laboratorio de McGill, en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Es extraordinario. Es lo que yo les mostré allí como el inmunocal. Ese es un sustrato extraordinario como donador de cisteína. Gracias, doctor. También, Perdón, Marcia, yo solamente les mencioné la leche de bovinos, pero el otro sustrato es el brócoli, es el que más lo tiene. Pero uno, para poder tener esos 38 miligramos de brócoli, de cisteína en brócoli, tendríamos que comernos alrededor de 2 bulticos. Se habla así de 2 bulticos crudos al día. Es imposible tenerlo. En los huevos orgánicos de gallina, son por lo menos 18 huevos al día crudos. Acuérdense, los deportistas en alguna época tuvieron ese hábito de ingerir huevo crudo porque le da fuerza. Pero es que uno puede comerse crudo, no sé, yo no lo tomo, pero uno podía comer crudo 4 o 5 huevos, pero no 18. Y diarios es imposible. ok, doctor, gracias. Qué buena Yo quería hacer una pregunta. Adelante. Adelante. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Jimena Urbano. Yo le quería hacer una pregunta. Yo soy un paciente oncológico. Tengo un CA de mama, CA de endometrio. Soy diabética. Tengo cálculos en la vesícula y en el riñón. Yo me tomé el inmunocal en 2, o sea, lo tomé 2 veces, pero en mi cuerpo, y lo suspendí porque resulta que me dio vómito. Entonces yo, pues como lo tengo, yo quería saber si eso sucede o no. Jimena, estabas en el mejor camino. Y digo estabas, pero lo puedes retomar. Eso es lo que nosotros en medicina funcional le llamamos crisis curativas. Generalmente, y tú en las patologías que me mencionas, que son varias, esta cantidad de patologías hace que la producción de lo que yo les mencionaba en la charla, de radicales libres, sea mayor. Si lo produce con una sola, que es la diabetes, si le agregas un cáncer, le agregas el otro, la producción de radicales libres es extraordinaria. ¿Qué significa eso? Que necesitas mayor cantidad de glutatión para tomar esos radicales libres y eliminarlos del organismo a través de los riñones, a través de las heces, a través de la piel por la sudoración y a través de los pulmones por la respiración. Pero hay que eliminarlo. Uno de los órganos que más se beneficia cuando están alterados es el sistema digestivo, porque es el primer contacto que tiene el donador de cisteína. Como entonces se está también alterado porque es ese trillón de células que están enfermas, no es solo el área que tiene el cáncer, es todo el organismo que se pone en pos de defender esa enfermedad, de defenderla como de lugar. Uno de ellos es el sistema digestivo. Está alterado. Cuando empieza entonces a funcionar, a hacer que lo primero que haga, que son las células del intestino, del estómago, intestino delgado, todo el sistema, empieza a mejorar, empieza a detoxificar y dan esos síntomas. Y esos síntomas son los que se llaman crisis curativas. Afloran los síntomas de una enfermedad. Entonces la gente dice lo que te pasó a ti.
No, esto en vez de curarme o de mejorarme, lo que hizo fue empeorarme. Y al sentirse empeorado, ¿qué hace? Lo que hiciste, abandonarlo. Pero estás en el buen camino, en el mejor camino. Y nosotros, la doctora y yo, te podemos colaborar con mucho gusto en cómo hacerlo. Con mucho gusto, para que lo tomes de la mejor manera. Hay una forma muy fácil de hacerlo. No sé si esto, Ximena, te respondió tu duda. Ok. Doctor, también hay otra pregunta aquí donde dicen, ¿la dieta cetogénica es recomendable utilizarla en pacientes con diabetes mellitus 2, tipo 2? Sí, yo lo hago. De hecho, hay que ayudarle precisamente al organismo. ¿Qué es lo que hace la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es darle tiempo de ayuno a las células para que liberen esos cuerpos, o sea, esas grasas acumuladas. Y es donde empieza precisamente a eliminarse y a ayudar al organismo de forma natural a que la función de la producción de insulina sea mejor. No solamente mejor, acuérdense que los cuerpos cetogénicos, la cetosis se produce en la acumulación de los adipocitos. Entonces esa es la que hay que hacer que se elimine esa energía que el organismo inteligentemente alguna vez dijo, vamos a acumular por alguna crisis que venga. Esas crisis nunca llegan. Por eso es que la persona come más y le da más hambre. Ese estudio de Nadal habla sobre eso, de que esa persona, ¿por qué come más si deja en dieta mucho tiempo? Está en cetosis, pero ya esa célula adiposa está lesionada, está dañada. Y por lo tanto hay que ayudarle. ¿Cómo se ayuda? Aumentándole el glutatión, porque eso está derecho, es una hipótesis directa que ya se probó. ¿Qué es lo que hace el glutatión? Ayudar a que ese organismo mejore y trabaje mucho mejor. Gracias, doctor. Sabemos que hay muchas personas que tienen muchas dudas y tienen dudas de, incluso no solamente de la diabetes, aquí hay personas que incluso tienen otras dolencias y otras situaciones de enfermedad que quisieran preguntar y saber. Al final de cuentas, también lo que queremos acá es mostrarles los beneficios que tiene el glutatión. Además, en dónde podemos encontrar ese glutatión, el cual para muchas cosas y para muchas dolencias nos va a ser muy efectivo. Eh, el doctor de Vivero ya ahora nos mencionó dónde podemos conseguir o dónde podemos encontrar este glutatión, ¿verdad? Doctor, ¿algo más que quiera agregar sobre el glutatión? ¿Puede cerrar ahí yo asperso? A ver, te estaba precisamente atendiendo acá. Perdóname, discúlpame, no te escuché bien. Doctor, que sabemos que muchas Quiero personas... agregar algo. No, Ujú. la verdad es que lo podemos obtener a través de nosotros, la ayuda. No, quiero invitarlos a quien esté interesado precisamente a conocer más sobre el glutatión con mucho gusto. Ya tenemos el chat de háblale al médico, háblale al doctor. A través de allí podemos hacer una parte específica de cómo entonces adquirir el glutatión directamente como donador de cisteína. Es sencillo, te puede salir hasta gratis y te invitamos precisamente a que lo hagas a través del chat o directamente con el personal de cada uno de nosotros. Está Marcia, conocida, que es la que ustedes ven en pantalla. Está la doctora, está el doctor Hernando, que también nos acompaña allá. Está mi persona, está Alejandro también, con mucho gusto. Tenemos un equipo completo. De hecho, doctor, tenemos aquí también a Alejandro, que él quiere darnos obviamente
un poquito ampliarnos el panorama sobre lo que estás hablando en este momento, que él nos puede decir cuál es la forma en cómo nosotros podemos adquirir el producto y de qué manera podemos hacerlo algo rentable también para nosotros, porque sabemos que cuando algo es bueno, pues también cuesta, ¿no? Entonces, pues le damos la bienvenida a Alejandro, que nos va a compartir un poco más de esta experiencia. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Alejandro. Bueno, pues mucho gusto para todos. Mi nombre es Alejandro Martínez. Yo vivo en México, aunque soy colombiano. Sé que aquí hay personas de muchos países. Y fundamentalmente yo quisiera compartirles lo que ha sido un poco mi experiencia ya a nivel de la empresa, a nivel de consumidor del producto. Hace ya varios meses que participo de esta organización y que comencé por la necesidad de mejorar algunos aspectos de mi salud y la mejor de todas fue realmente el tema del COVID, que a mí pues particularmente me dio bastante fuerte y el consumo de Inmunocal, definitivamente yo sentí que fortaleció tanto mi cuerpo y mi sistema inmunológico que salí bastante bien, cosa o situación que no le pasa a muchas personas. Y así como el COVID, así como la diabetes, así como muchas otras enfermedades de las cuales se ha hablado en diferentes exposiciones y hoy puntualmente que se hablaba del tema de la diabetes y todos sus trastornos, tanto físicos como emocionales. Yo les quisiera hacer una pregunta a muchos de ustedes que están acá. Si existiera hipotéticamente una cura, esto no es una cura, pero si existiera una cura que pudiera aliviar la vida de muchas personas en su parte física y emocional, no nos daría muchas ganas de gritarle al mundo de esa cura si usted tuviera esa posibilidad. Y cuando hablo de esta posibilidad es que Inmunotech como organización, se los quiero explicar muy brevemente, es una empresa con 43 años de existencia, presencia en 11 países, un respaldo tecnológico y un respaldo de investigación impresionante, con todos los permisos internacionales que ustedes se puedan imaginar y con una proyección de crecimiento absolutamente increíble. Y esta empresa ha desarrollado dentro de muchos productos el Inmunocal, que justamente produce o reemplaza esos 2 bultos que comentaba el doctor del brócoli, o esos 18 huevos, o esas cosas que realmente de manera normal allá no conseguimos y los podríamos conseguir por parte de una empresa que ya lo tiene y que le ha ayudado a muchísimas personas a mejorar su salud y su calidad de vida. Y para esto yo quisiera compartirles brevemente, porque no me quiero extender mucho, un pequeño cuento, una historia, una moraleja, un cuento infantil que va a hacerles claridad de lo que les quiero decir brevemente. En alguna finca de alguna parte del mundo, un rancho, una finca, unos de estos sitios que están en las montañas, un señor tenía esta finca toda su vida y como ya no le producía mucho, empezó a descuidarla de manera notable. La descuidó, la descuidó, la descuidó y un día que estaba por la carretera se encontró con un joven que cruzaba. Y este joven, al ver el descuido de la finca, le dijo, oiga, usted veo que ya no quiere su finca. Y él decía, no, la verdad es que ya no la quiero, ya estoy un poco aburrido con ella, no me da, no me produce y pues la tengo descuidada. Y él dijo, se la compro. Y el señor, pues aburrido, dijo, ya, pues se la vendo por un precio económico. El joven, el nuevo propietario, muy entusiasmado con su finca, viéndola que era una buena oportunidad, empezó a podarla, a arreglarla, a reacomodarla, a ponerla bonita. Y dentro de ese reacomodo que hizo, había una piedra muy grande en una esquina de la montaña, de la finca, y decidió mover esa finca. Y al mover esa finca, se encontró que, al mover esa piedra, perdón, se encontró que debajo de la piedra había un gran tesoro. Un tesoro que evidentemente fue su gran oportunidad, que lo hizo millonario y que hizo que esto se volviera algo muy grande. ¿Y a qué voy con este cuento? Que a veces la vida nos coloca oportunidades que mucha gente no quiere ver. Y si yo les pregunto a ustedes, muchos de ustedes que están acá, estoy seguro que quieren mejorar alguna dolencia en ustedes o en los demás. Y para ello ya hay un producto que lo produce Inmunotech, que se llama Inmunocal, y que algunas personas que estamos acá, como la doctora María el doctor Gustavo, Marcia, somos parte de este movimiento, parte de esta misión de ayudar al mundo. Nuestro objetivo es simplemente llevar salud a muchísimas personas y queremos que este movimiento sea cada vez más grande. Entonces usted tiene 2 formas
de poder participar de esto. La primera es que usted quiera consumir el producto y si por alguna razón, y no voy a profundizar sobre el tema económico porque aquí hay diferentes países y se manejan diferentes costes, mejor cualquier duda en el chat, en el grupo o en el WhatsApp. Si usted quisiera consumirlo, tiene dos maneras. Lo puede comprar y va a notar el beneficio tan increíble que esto le va a producir, o lo puede recomendar y hacer que aquello que usted recomienda se lo pague. Si usted recomienda este producto a otras personas y otras personas lo consumen, automáticamente usted puede generar ingresos, que es la gran oportunidad que estaba debajo de esa piedra, y usted puede ayudar a muchísimas personas, incluido usted mismo. Entonces, desarrollar hoy una posibilidad de negocio extra, un ingreso extra en un momento tan complejo. Cuando hay muchas industrias y muchas empresas que están cayendo, hay otras que están creciendo y la salud es una de ellas. Con el tema del COVID, ustedes saben que la prioridad de todo ser humano en este momento es la salud. Es la prioridad. Y muchas veces no invertimos en cosas tan importantes como protegernos con la información que hemos recibido hoy del doctor en la parte física, en la parte orgánica y de la doctora en la parte psicológica, y dejamos pasar este tipo de oportunidades donde o lo consumo o lo recomiendo y el solo recomendarlos me genera dinero y me genera el producto para mí o para los seres que yo quiero. Entonces yo les quiero hacer una invitación muy cordial a que ustedes vean un poco la oportunidad que esto genera para quienes de ustedes quieran verla, quieran conocerla, quieran profundizar sobre el tema. Esta charla era para darles información de valor relacionada a la enfermedad. Pero si alguno de ustedes quiere decir, oiga, me gustaría hacer un negocio, me gustaría ayudar a más personas, me gustaría impactar a más gente, me gustaría que mucha otra gente no pase por la que yo pasé dándole a conocer este producto y esta información, nosotros estaríamos encantados de orientarlo, de ampliarle toda la información necesaria para que usted vea esto como una posible oportunidad para usted y para su familia. Ese es el tesoro debajo de esa piedra, que el primer dueño no la quiso ver y que a lo mejor usted sí la quiere ver, sí la mueve y pide más información. Yo los invito a que se comuniquen a través del WhatsApp, a que deje ahí su nombre y coloca, oye, quiero información, quiero saber de qué se trata, cómo puedo comprar el producto, cómo puedo hacer el negocio, cómo puedo vincularme con ustedes. Esto está simplemente enfocado a mejorar su salud física, emocional y ahora con mi intervención financiera. Es mi único objetivo. Espero que haya sido tan útil para todos como fue para mí escuchar esta información del doctor Gustavo de Vivero, de la doctora María Estela, y que ojalá muchos de ustedes quieran indagar en nuevas posibilidades para conocer un negocio que les puede dar muy buena rentabilidad y sobre todo el producto incluso gratis. Entonces, quien esté interesado, pide información en el chat o en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, Marcia. Gracias a ti, Alejandro, por la información que nos ofreces, además de que también nos estás ampliando un panorama con respecto a que el producto, aparte de que lo pueden conseguir, y por favor, consíganlo con personas que estén realmente involucradas en el negocio, porque se presta también para muchas otras cosas, ¿no? Allá afuera hay mucha gente haciendo las cosas como no deben de ser. Para eso, nosotros cuando hacemos estos Zoom, tenemos soportes del doctor, porque no vamos aquí a venir a hablar de un tema sin tener el conocimiento o la persona que tengan los conocimientos, como lo es el doctor de Vivero y la doctora María Estela. ¿Quién más que el doctor que nos pueda decir lo que realmente hace este producto y en qué ha ayudado a muchas personas y qué ha servido, ¿no? Entonces, no nos pongamos a inventar con cosas afuera que realmente no van a ser de ayuda ni te van a servir. Si tienen cualquier duda, ya saben, en el grupo pueden contactar al doctor, a la doctora Maristela, está también el señor Alejandro, bueno, aquí hay varias personas que pueden apoyarles. Con muchísimo gusto, las dudas que tengan. ¿Ok? Y gracias por acompañarnos y estar atentos. ¿Algo que quieran decir, doctora Maristela y doctor Gustavo? Yo los felicito por haberse dado esta oportunidad. De verdad, como dice Alejandro, hay unas oportunidades que no solamente es en salud,
pero hace parte precisamente para mejorar todo el estado. Todo el estado es que eso hace parte mental, de una salud mental. Cuando uno se encuentra súper bien en todo sentido, hace todo lo que yo les decía en el manejo de la diabetes multimodal. Todos los sentidos. O sea, si yo no le pongo parte de pensamiento como el yoga, los ejercicios, si no hago ejercicios, si me quedo en el sedentarismo, pues esa parte no va a mejorar completamente. No solamente es una alimentación balanceada y bien llevada. Entonces los invito a que en el chat, sin ningún temor, pregunten. Yo los hago, pero forma personal. Si ustedes se dieron cuenta en el chat, ¿qué es lo que evito? Evitar que se forme un consultorio que a los demás no les interese, porque en el grupo del chat somos bastantes. Háganlo personalmente, yo les contesto con mucho gusto. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haberse dado la oportunidad y de verdad que es una oportunidad extraordinaria y que podemos llevar juntos y llevarnos de la mano. Tenemos un equipo médico grande a nivel internacional. Aquí no soy yo, Gustavo de Vivero, solo que estamos dando todas estas informaciones, ni la doctora María Estela. Tenemos un grupo multidisciplinario a nivel internacional que nos apoya en la medida que precisamente llevamos esta parte de la misma empresa y de la mano de la empresa que tiene, como lo dijo Alejandro, ciencia, porque es ciencia de más de 43 años. No estamos promoviendo nada que apenas acaba de salir para ver cómo resulta, no. Es ciencia y como médico yo no puedo, además de haberlo consumido y que me beneficié de él, ¿se acuerdan la historia que les dije al principio? Mi problema pulmonar precisamente fue resuelto con Inmunocal. Y entonces, si me hace beneficio a mí, tengo mucha historia, muchas, que yo no llamo testimonios de salud, sino historias de vida, porque son historias de vida. ¿Quién no se siente satisfecho con haber tenido un familiar que regresó de la unidad de cuidados intensivos porque le dio la COVID? ¿Quién no? Y eso lo da solamente glutatión, y eso lo da el donador de cisteína. Bienvenidos, la información siempre la tenemos, siempre nos estamos actualizando y sean bienvenidos al equipo, al grupo que tenemos. Gracias, doctor, y muchas gracias también a todos ustedes. Nos vemos en el chat de WhatsApp. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.